tal? ¿Cómo están? Espero que bien, que hayan tenido una buena semana. Iniciamos esta última clase de la unidad 2, que son técnicas de estudio. Voy a compartir mi pantalla. En esta última parte de la unidad vamos a ver varios temas que son más cortos y en muchos casos son cosas que hacemos regularmente, tanto en las clases como seguramente ustedes en los momentos en los que le dedican al estudio y demás. Pero es bueno tenerlos presentes para tener la referencia exacta, ¿no? Y poder recomendar además algunas cosas que son bastante específicas. Iniciamos con el primero, que es el juego de roles. El juego de roles es una técnica muy interesante porque te permite un poco abstraerte de quién eres y del rol que estás asumiendo en la sociedad, para asumir otro rol y desde ese nuevo rol tener una perspectiva distinta de cómo se dan las cosas, ¿no? En esta técnica se van a destacar mucho las actitudes y los comportamientos sociales. La idea es que esto pueda verse mucho más evidente para comprenderlo mejor. Normalmente nosotros estamos influidos por una serie de factores, de circunstancias, de elementos que hacen a nuestra persona y eso podría de alguna forma distorsionar nuestro análisis también en el proceso. Entonces, y podríamos no comprender, ¿no?, unos fenómenos específicos. Hacer el juego de roles en muchos casos nos va a ayudar a abstraernos de nuestras circunstancias, de nuestra realidad, de nuestras características y empatizar con otra situación para poder tener una mirada más amplia. Es decir, como dice aquí, para entender con facilidad tenemos la necesidad de ubicarnos al otro lado de donde estamos, ¿no? Por eso es importante igual asumir un rol distinto del que normalmente asumimos. Vamos a ver más adelante también que el juego de roles está relacionado bastante con el sociodrama, que es otra técnica. La experimentación. La experimentación se va a dar mucho más por ejemplo, en las ciencias naturales, ¿no?, donde resulta mucho más claro, mucho más fácil experimentar. En el caso de las ciencias sociales, esto es mucho más complicado porque el experimentar implicaría involucrar a otros seres humanos o fenómenos sociales que no son objetivos, ¿no?, sino un poco más subjetivos. Eh, si bien hay como una necesidad de conocer más, como en cualquier otra ciencia, las características de las ciencias sociales hacen que la experimentación no sea factible. Y por eso es que se aplican métodos cuasi experimentales, le van a llamar, o proyectos piloto y demás, que entre comillas pueden estar, digamos, más o menos asemejarse a lo que es la experimentación. El rasgo más importante de la experimentación es la acción sobre el objeto de experimentación o las condiciones que se, ¿no?, transformas de alguna forma es el objeto o las condiciones, a fin de que se pueda confirmar o refutar una hipótesis del fenómeno. Por eso es mucho más fácil eso, experimentar mm, en otras ciencias que en la ciencia social, en las ciencias sociales. Otra técnica importante es la reflexión. Normalmente hay personas que son mucho más reflexivas que otras y se están cuestionando permanentemente, ¿no? Todo el tiempo se están haciendo preguntas de una u otra situación. O cuando ven las noticias o analizan una situación, mm, lanzan preguntas a fin de podérselas responder o para abrir como un espacio de debate, ¿no? Lo mismo pasa en las clases, que igual hay personas que van a preguntar una y otra cosa, van a profundizar un poco más en eso, y otras que no tanto. Lo interesante de la reflexión es que a través de las preguntas se puede abrir un espacio grande para
conocer mucho más, ¿no? Ya que se hace como el esfuerzo de crear respuestas o encontrarlas, o le expresas a la otra persona, el docente, el expositor, tu duda que podría ser despejada, ¿no? Regularmente, normalmente, digamos, se hace el esfuerzo por despejar. Entonces, la idea es poder crear nuevas respuestas justamente a través de esta reflexión. Eh, Dar respuesta a nuestras propias preguntas normalmente lleva a organización y comprensión de un conjunto de datos, ¿no? Para que tengan sentido y sean coherentes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se estudia es bueno que nosotros mismos nos hagamos preguntas a fin de que en el camino podamos irlas respondiendo de a poco. Y esa es una práctica, ¿no? Porque al principio de repente no nos va a salir muy fácil hacernos las preguntas o las preguntas pueden ser muy básicas, muy generales, pero a medida que vas conociendo un poco más el tema, que te vas involucrando, que vas familiarizándote mucho más con el estudio y la temática, las preguntas van a ir surgiendo. Esa es la cualidad del conocimiento, ¿no? Conoces, aprendes, sabes más y te van surgiendo muchas más preguntas. Parte del ejercicio o de pensar del ser humano. Aquí hay algunas preguntas que son importantes, digamos, pensarlas, ¿no? Tenerlas presentes siempre. Vamos a mover esto aquí. Eh, Hay una lectura que ustedes tienen, donde tienen acceso en el texto, y a partir de ese texto que tiene que ver con las responsabilidades de la juventud actual, se les plantea el ejercicio de preguntar y de responder todas estas preguntas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿Qué consecuencias? Y esas preguntas pueden ser aplicadas a temáticas variadas, ¿no? De repente no todas, podrían ustedes seleccionar, pero al menos las básicas, las generales, sí deberíamos poder responder todo el tiempo. Como les digo, esto es una práctica, una vez que ustedes ya se familiarizan mucho más con un tema específico, les va a resultar mucho más fácil plantearse estas preguntas e irlas respondiendo. Y ahí hay una frase interesante que igual está extraída del libro, que dice, sumérgete al mar de las reflexiones y encontrarás perlas de valor incalculable. Una vez que estás ya más habituado a hacer a las reflexiones, más reflexivo, de repente más crítico, más cuestionador de las cosas, vas encontrando más respuestas, ¿no? Y eso ya se vuelve como parte de ti. Y hay algunas recomendaciones que es importante en esta técnica considerar. La primera nos dice que a partir del título o del tema o la tarea asumida formulemos preguntas diversas, ¿no? Cosas que nos exijan reflexión para poder ir esclareciendo a medida que vamos leyendo, estudiando el contenido de la problemática. Inicialmente plantearnos estas preguntas, ¿no? Obviamente después de estudiar podríamos plantearnos otras preguntas adicionales o que nos permitan o reforzar o investigar y ver otras fuentes que complementen un poco ese estudio inicial. Pero de entrada es bueno formularse preguntas generales de curiosidad de las lecturas que estamos realizando. La lectura y el estudio en general tienen que ser una práctica de una detenida reflexión, un diálogo permanente con el autor, ¿no? Con el autor del libro, del artículo, de lo que estén estudiando. Y obviamente un diálogo también con el docente y entre ustedes, ¿no? Estudiantes. Luego es importante escuchar al autor o al expositor y captar el mensaje y analizarlo a través de estas interrogantes, ¿no? Entender que cuando se lee un libro se está dialogando con el autor. Entonces ahí en ese diálogo normalmente cuando charlas, hablas con una persona, te van surgiendo preguntas respecto de lo que te va hablando, ¿no? Te va contando. Lo mismo, las otras personas te pueden preguntar cosas y tú vas respondiendo. Entonces, lograr ese diálogo con la lectura, con los libros, es muy fructífero, ¿no? Porque va a ayudarnos a fortalecer y ejercitar mucho más la reflexión. El diálogo. Eh, en el diálogo no solamente se trata de conversar, tampoco responder las preguntas, ¿no? Sino en todo caso se trata de hablar y propiciar que los demás hablen. Eso va a ser clave en un diálogo.
Por eso hay una diferencia, ¿no? Entre el diálogo y el monólogo. En el monólogo uno habla, cuenta, explica, argumenta y demás, ¿no? Pero en el diálogo hay esa interacción en la que uno habla y es capaz de propiciar además el espacio para que otros hablen, ¿no? De criticar, ser criticado, de escuchar y ser escuchado. Y eso también parte de uno. Ustedes conocerán también personas que no propician ese diálogo, ¿no? Que normalmente acaparan la charla, que les gusta contar sus anécdotas, sus historias en particular y no dan posibilidad de que alguien complemente, de que alguien pregunte, de que alguien cuente algo similar, etcétera. Y eso tiene que ver, claro, con casos también de identidad y demás, ¿no? Pero en la academia y en el estudio, el ámbito, digamos, del estudio en el que ustedes van a estar, es bueno siempre propiciar este diálogo para poder tener como una percepción distinta de la que nosotros tenemos, ¿no? Eso es clave en la ciencia y en el descubrir y construir conocimiento, poder escuchar la percepción que tienen otras personas. A propósito de estos tipos de personas que existen en los medios, en el medio en el que nos encontramos, ¿no? Hay una relación entre hablar y hacer, nos dice el texto. Y esto es como una pequeña reflexión que hace el texto para que nosotros nos ubiquemos en estos tipos de personas, ¿no? Dice, respecto de lo auténtico o no auténtico que puede ser nuestra palabra, lo auténtica, ¿no? O no auténtica que puede ser nuestra palabra. Hay cuatro tipos de personas, dicen, que se caracterizan de esta manera. Uno, los que hablan y no hacen, hay como una incongruencia, una incoherencia. Los que hacen y no hablan, igual, gente que puede hacer muchas cosas pero no lo dice. Los que hablan y hacen, que pueden prometer y al mismo tiempo lo hacen, y los que ni hablan ni hacen. Y estas preguntas a propósito del tema, este tema del diálogo, nos llevan a reflexionar un poquito respecto de en qué posición nos encontramos y en qué posición quisiéramos estar, ¿no? Si es que coincide, bueno, si es que no y hay como un desequilibrio, entonces es bueno eso, pensar y hacer algunos cambios. ¿Cuáles son las recomendaciones en general para lograr este buen diálogo, que no siempre es fácil, ¿no? Parecería que todo el tiempo estamos dialogando, que siempre hay como la posibilidad del espacio para dialogar, pero no siempre se va a dar así efectivamente. Entonces, algunas cosas que tomar en cuenta, por ejemplo, que el mensaje normalmente que se da en el diálogo tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Hacerlo en un solo sentido, lo que decíamos hace unos minutos, estaría más relacionado con el monólogo, que es lo contrario al diálogo, ¿no? Ese, esa situación en la que una sola persona habla mientras otra escucha todo el tiempo. Efectivamente, depende mucho de cómo es cada persona, al que le puede resultar mucho más fácil hablar y a otra persona le puede resultar mucho más fácil escuchar. Y eso viene de una formación desde la niñez, desde mucho tiempo atrás o desde antes. Pero si es que estamos con esta predisposición y estamos en esta lógica de dialogar, sobre todo para construir conocimiento, que es la idea de estas técnicas de estudio y es la idea en la universidad en general, entonces hay que tener la apertura, si es que uno es una persona que habla mucho y que le cuesta escuchar, tener la apertura de escuchar, ¿no? Y si es que tú eres una persona que escucha, que le resulta mucho más fácil escuchar que expresar lo que piensa o lo que siente, hacer el esfuerzo también por expresar, ¿no? Lo que piensas y lo que sientes en los espacios en los que te encuentres, porque la universidad va a ser, es ese espacio en el que uno se va formando en todo sentido, ¿no? Y si es que hay la oportunidad de entrar en un diálogo o plantear algo que uno piensa o contrastar algo respecto a lo que no estás de acuerdo, cuestionar, ¿no? A un compañero, a un docente. La universidad es ese espacio en el que se tiene que dar eso y en el que uno va desarrollando esas armas, ¿no? Así que si es que les cuesta un poquito hablar, como les digo, decir lo que piensan, lo que sienten, ejerciten esto. Esta es una buena oportunidad en la universidad de hacer.
Igual el hecho, el diálogo tiene que ir evolucionando y tiene que encontrar un sentido, encontrar ir generando respuestas, ¿no? Estos mensajes que se dan y se reciben entre quienes dialogan, la idea es que puedan generar nuevas ideas y cada vez esto sea mucho más enriquecido, ¿no? No se trata solamente en el diálogo de decir lo que pienso y que la otra persona me diga lo que piense y quede. Es contrastar, confrontar, apoyar además las otras ideas que se están planteando, plantear las mías de una forma, de otra, ¿no? De repente ir transformando también la forma en la que yo veo, estoy pensando las ideas e ir enriqueciendo este conocimiento, tanto mío como de la persona con la que estoy dialogando. Para que sea realmente un diálogo, los interlocutores tienen que decir su palabra, pero la palabra verdadera, ¿no? Eso es como que debería darse por hecho, pero no siempre es así, porque ahí pueden haber distorsiones, ¿no? El diálogo no se va a dar si es que una persona está como mintiendo o dándole la razón a la otra persona porque sí, no, porque no quiere generar conflicto y demás. La idea es que la otra persona o uno pueda decir lo que piensa, lo que siente tal cual es y cuestionar o aceptar, apoyar también lo que la otra persona está diciendo igual, ¿no? Tal cual es. La reflexión y la acción son justamente las dimensiones. Por eso es que el diálogo necesita un ambiente de confianza. Si es que hay esa desconfianza, por ejemplo, en un espacio de negociación, ¿no? Ahí resulta mucho más complicado el diálogo. La idea de confianza, cuando uno se pone a dialogar como parte del aprendizaje, es buscar nuevas ideas. El objetivo es claro, ¿no? Distinto de una charla de amigos y demás que puede tener otro tipo de intención o de pareja, etcétera. Cuando uno dialoga en el ámbito académico, se espera generar nuevas ideas, ¿no? Romper de repente algunos estereotipos y enfrentar situaciones, digamos, que están en nuestra mente, ¿no? Y obviamente que están en la... Buscar estudiar juntos, esa es la idea respecto de una situación específica problemática. Todo diálogo exige estos aspectos como aspectos generales, mínimos, pero no, que tenemos que tomar en cuenta. Ahí tiene que haber un mensaje común. En muchos casos pasa que una persona está hablando de una cosa y otra persona está hablando de otra cosa y ahí es donde como que hay ese choque comunicacional, ¿no? Entonces tiene que haber ese mensaje común y que sea comprensible para quienes están dialogando. Si es que se está hablando de un tema, una persona lo domina y la otra persona no lo conoce en absoluto, entonces ahí va a haber una dificultad, ¿no? Porque la otra persona no comprende, que no domina el tema o que no lo conoce para nada, no va a comprender cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Si es que hay como, o resulta comprensible el tema para ambos, ahí no hay problema, ¿no? Que uno conozca más temas respecto al otro, porque ahí se va a ir construyendo conocimiento a partir de lo que uno sabe y de lo que uno vive, percibe también este mensaje, ¿no? Tiene que haber un afán constructivo siempre, y mesura y sencillez, ¿no? Es decir, una predisposición, una actitud distinta. El pensamiento crítico, y eso implica la atención, tienes que estar atento a lo que la otra persona dice y reflexionar respecto de todo lo que dice al mismo tiempo que reflexiona sobre lo que tú también estás planteando, ¿no? El pensamiento crítico es algo igual que se va a ir desarrollando a medida que las personas que se han desarrollado también, ¿no? Cada uno de ustedes, siempre viendo y cuestionándose y observando cómo son las cosas. Eso es como una práctica, un hábito que se desarrolla. Tiene que haber una relación horizontal, la idea es que sea de igual a igual y en confianza, lo que mencionamos. Fe y esperanza para hablar, sentir y hacer, la predisposición inicial que tiene que haber por parte de quien dialoga, el esfuerzo por crear y transformar, la humildad, eso es clave para buscar la verdad, que al hacer ciencia eso no se puede perder, ¿no? No tenemos la verdad, la estamos buscando permanentemente, todo el tiempo. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando hacemos una investigación, cuando enseñamos, cuando escuchamos, compartimos, interactuamos, estamos en búsqueda permanente de la verdad. Y
Y eso tenemos que asumirlo de esa. Un valor también para encarar los problemas, porque producto de este diálogo puede surgir una discusión, ¿no? Un enfrentamiento de ideas que no está mal, un conflicto, ¿no? Que no está mal. Justamente en esa confrontación de ideas es donde van surgiendo nuevas y mucho más interesantes, ¿no? Y el autor nos va a decir así de una manera muy romántica, amor a los seres humanos, al mundo y a la vida, porque este amor implica respeto también por la idea, por las ideas que tienen los otros. Pasamos a otra técnica que es el flujograma. El flujograma ustedes lo van a encontrar en el texto con un gráfico distinto que el que les presento, pero creo que el que les voy a mostrar se aplica mucho más a nuestra, a la ciencia política en este sentido, ¿no? Esa es una técnica que se puede aplicar a un montón de temas, pero la idea es que se usa para eh, referenciar hechos o fenómenos que están en movimiento, ¿no? O que siguen un curso o secuencia determinada. A veces eso resulta difícil de explicar mm, cuando estás estudiando un fenómeno histórico, un momento que tiene una serie de pasos, ¿no? Sucesos, cosas que están pasando, explicar la coyuntura que se da ahora. Un flujograma nos puede ayudar bastante. Representa gráficamente procesos y los cambios que se van dando en estos procesos, ¿no? Entonces, probablemente han visto esto. Esto es como una descripción de qué hace una persona cuando una lámpara no funciona. De este tipo de flujogramas son muy lógicos, pero van a describir de mejor manera todo este proceso entre que la persona se da cuenta que una lámpara no funciona y las decisiones que va tomando en el camino, distinto de si es que lo relataríamos, ¿no? Así de corrido todo esto. ¿Qué nos dice este flujograma? Dice la lámpara no funciona. Entonces hay que preguntarse o nos preguntamos si es que está enchufada la lámpara, ¿no? Si no lo está, deberíamos enchufar la lámpara para ver si efectivamente eh, la lámpara está funcionando y está bien. Si es que sí está funcionando, si es que sí está enchufada, en todo caso, entonces tenemos que preguntarnos si está quemada la ampolleta un poquito, ¿no? Si es que sí está quemado, entonces hay que cambiar la ampolleta. Si es que no está quemado, entonces no es un tema del foco, sino es un tema de la lámpara y habrá que comprar una nueva lámpara, ¿no? Esas son como las decisiones finales que se toman a partir de esas preguntas que se hace una persona. Estamos todo el tiempo haciendo cosas nosotros, ¿no? Y todo lo que hacemos podríamos hacer en flujos. Esto sirve, los flujogramas se utilizan mucho para describir procesos y optimizar procesos. Por ejemplo, en la gestión pública, cuando hay un trámite que se tiene que realizar y nos dan la tarea de optimizar ese trámite, entonces lo primero que haces es un flujograma para ver cuál es, cómo funciona ese proceso, ¿no? Y ahí empiezas a identificar cuáles pueden ser los cuellos de botella o cuáles son las etapas que no son necesarias o que pueden ser reemplazadas por tecnología, digamos, ¿no? Donde podría entrar un sistema y demás. Entonces eso nos va a ayudar mucho los flujogramas a describir esos procesos que quedan visualmente más claros que si es que haces como una sola descripción, ¿no? Esto lo podríamos plasmar en un párrafo también, describiendo en más detalle todo el proceso que sigue esta persona para tomar esas decisiones. Pero si es que lo hacemos así, visualmente, gráficamente, nos resulta mucho más fácil darnos cuenta de las posibles opciones bien que hay, ¿no? Y las decisiones que va tomando, descartando. La exposición es algo básico todo el tiempo, o lo hacen en el colegio, lo hacemos en la universidad. Es una técnica de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Uno cuando expone, igual, y va aprendiendo, va descubriendo nuevas cosas, se va dando cuenta de otras, va profundizando, ¿no? Por eso es que como técnica de aprendizaje es importante, muchos docentes seguramente les van a decir que expongan ciertos temas porque cuando uno se prepara para una exposición, tiene que profundizar y en el proceso va identificando nuevas cosas, ¿no? Incluso cuando va exponiendo se va dando cuenta de otras nuevas cosas o va percibiendo su exposición de distinta manera. Entonces va en doble sentido.
Es necesario que el expositor haga un planteamiento previo para que esa tarea sea eficaz y eficiente. Tienen que planearse objetivos, contenidos, metodología, nivel del auditorio, los recursos con los que cuentan, ¿no? La evaluación, el reforzamiento, etcétera, como las etapas de una exposición, que de repente no las tenemos así como tan numeradas, pero normalmente lo hacemos, ¿no? Sabemos que tenemos que hacerlo cuando nos toca exposición. Y el efecto que tiene esta exposición es que estimula la mente del estudiante reforzando lo aprendido, ¿no? Cuando uno tiene que exponer se prepara más que cuando tienes que estudiar y dar un examen, porque estás expuesto, ¿no? Expuesto al resto, estás expuesto a tu docente, estás expuesto al auditorio, te vas a preparar más que si es que tienes que eh, escribir, digamos, algo. Para que una exposición pueda ser satisfactoria, hay que revisar la mayor parte de información posible respecto del tema y seleccionar, obviamente, lo que es de mayor significación, ¿no? Porque vamos a tener un montón de información, los textos y demás que tenemos, pero hay que tener la capacidad de extraer esa parte que es relevante. Y obviamente prever todo el material educativo, el lenguaje claro, conciso, bien organizado y demás, ¿no? La idea es no agotar a los exponentes, digo, a los oyentes, porque a veces eso pasa. Exposiciones que son muy largas, terminan agotando a quien está escuchando y el mensaje ya no llega, ¿no? Se distorsiona en el camino y ya casi al final de la exposición la gente se va o se ha perdido por completo de la exposición y demás, ¿no? Por eso las clases regularmente tienen un horario definido, eh, los eventos cuando uno se organiza igual prevé, ¿no? Estas personas van a intervenir y cuando ya son demasiadas dicen, no, es que es demasiado, es muy largo. De repente en la mañana puede ser un evento muy largo, pero no tanto en la noche porque la gente ya está agotada del resto del día. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Hay estas cuatro etapas generales de las exposiciones que, como les digo, normalmente podemos hacerlas, tal vez no tan conscientemente, pero vamos a darnos cuenta de que lo hacemos cuando tenemos que presentar una exposición. La primera es la presentación, donde precisas el título, los objetivos, el contenido de la exposición y podrías, dependiendo de la forma en la que uno es como expositor, puedes iniciar con una declaración, con una anécdota, ¿no? Con un breve resumen, etcétera, como para captar la atención inicial o entrar directamente al tema una vez que ya has definido cuál es el tema, ¿no? Luego ya el desarrollo, ahí vas desarrollando los distintos aspectos generales del tema que estás exponiendo, esa ya es la exposición misma. Ahí se van usando argumentos, se dan ejemplos, se usan materiales, ¿no? Diapositivas, otros elementos, cartulinas, no sé, en muchos casos. Y la idea es que los asistentes, los participantes puedan estar atentos a esto y también participar en caso de que sea parte de la dinámica, ¿no? Y definir un poco eso en el proceso. Las preguntas se hacen después, las preguntas se hacen durante la exposición, ya eso depende de las características de la exposición, ¿no? Puedes lanzar interrogantes si es que la dinámica, si es que quieres que tu dinámica sea así de interacción con los participantes, lanzas preguntas que motiven, ¿no? De tal forma que las personas que están ahí puedan irlas respondiendo y puedan ir complementando o dando pie a al siguiente tema que quieres poner, ¿no? Y estar conscientes, pendientes de que pueden ir surgiendo temas que son intrascendentes o que no requieren mucho más tiempo y que la gente lo percibe así, ¿no? Entonces, no insistir demasiado en estos temas. A veces uno entra en esa espiral de una discusión respecto de un tema que puede ser relevante para quien expone y quien está refutando la idea, pero para el resto ya no, ¿no? Y se torna y se arma un diálogo entre las dos personas y se ha perdido por completo la naturaleza, el objetivo en todo caso de la exposición, ¿no? Que es llegar a todas las personas también, al resto de las personas. Entonces, ese tipo de cosas hay que como que estar pendiente y consciente durante el desarrollo. Luego la recapitulación, la idea es reforzar que se ha captado el mensaje, ¿no? Remarcar conclusiones, recomendaciones que para eso son de las ideas principales, recomendar nuevas cosas y demás, ponerle énfasis en esto, ¿no? Para poder
marcar esas ideas fuerza que se han planteado en el desarrollo. Y la evaluación puede darse, ¿no? La idea es que haya como interrogación, preguntas cerradas, preguntas abiertas, que ojalá se pudiera generar un debate después, ¿no? Que se planteen ideas, que se cuestionen cosas. Esa interacción es buena, es sana, es interesante. Y si es que se advierte que hay algunas dificultades, reforzar, ¿no? O reforzar la parte que podría haber quedado un poco suelta, o plantear nuevos enfoques que igual permitan reforzar el aprendizaje. Las preguntas, que esto va a estar relacionada con la reflexión también, ¿no? La idea es construir conocimiento permanentemente y para eso se tienen que plantear preguntas y más aún si son preguntas divergentes en la ciencia política en particular, ¿no? Es decir, aquellas que generen respuestas reflexivas y originales. Hay dos tipos de preguntas, ustedes van a reconocer cuáles son las que más se ven en colegio, por ejemplo, ¿no? Preguntas convergentes, que la respuesta es una sola, se pregunta A y la respuesta es uno, no hay posibilidad de más, ¿no? Hay, por ejemplo, te pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿qué es la raíz? ¿Cuándo se descubrió América? ¿Quién inventó la imprenta? ¿Cuántos habitantes tiene el continente americano? ¿Te han enseñado eso? ¿Cuántos habitantes tiene el continente americano? Te lo preguntan y tú tienes que dar la respuesta, ¿no? Es así. Pero las preguntas divergentes podrían tener más de una respuesta y eso va a estar definido por la perspectiva de la persona. En la ciencia política, este tipo de preguntas son fundamentales, ¿no? Si bien se puede preguntar qué autor ha dicho esto, por ejemplo, ¿no? O quién plantea esta idea. Otra pregunta adicional a eso es, si, ¿y tú estás de acuerdo con esa idea, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? ¿Qué críticas le puedes hacer a esta idea o a este planteamiento? ¿No? Si tuvieras que hacer una crítica a tal autor, a Luke, ¿sí? John Luke, ¿qué críticas le harías a este autor? Ese tipo de preguntas son divergentes. Una persona podría tener una serie de críticas, otra podría no tenerlas o tener menos, etcétera. Estas son preguntas divergentes. ¿Cómo interpretas la conducta de los actuales actores políticos? Por ejemplo, ¿por qué? Hay un montón de respuestas, ¿no? Cada quien desde la perspectiva, desde aparte de cómo esté informado, ¿no? Quien solamente ve Unitel tendrá una respuesta, quien solo ve el canal 7 tendrá otra respuesta, quien ve los dos canales de repente tiene otra respuesta, quien ve otros canales, RTV, ATV, no sé, Bolivisión, tendrá otras respuestas y demás, ¿no? Quien no ve la televisión y se informa por redes sociales podría tener otra respuesta. Pues ahí hay respuestas varias que nos permiten conocer también esas lecturas, ¿no? ¿Qué importancia tiene la moral en la sociedad? ¿No? Tema amplio para discutir. ¿Y qué implica para ti vivir en democracia? Mucho va a tener que ver con cómo percibes, cómo sientes, cómo vives la democracia, la cultura democrática y demás. Si bien hay una apuesta fuerte a estas preguntas actualmente, ¿no? Las preguntas cerradas como parte del colegio, ¿no? Te enseñan cosas y te dan una sola respuesta y si es que no sabes esa respuesta, estás mal y repruebas la materia. Y en la universidad se espera que sea distinto, ¿no? Que haya este diálogo, esta discusión. Obviamente en las ciencias va a variar por la naturaleza de las ciencias, ¿no? En ciencias exactas, en matemáticas, será más complicado formular preguntas divergentes, ¿no? De repente, el fuerte tienen que ser las preguntas convergentes. Pero en las ciencias sociales, en la ciencia política, en particular, las preguntas divergentes son clave. Lo importante de este segundo grupo de preguntas es que nos exigen mayor razonamiento, ¿no? Las primeras podríamos memorizar datos, nombres, fechas, cantidades, pero en este segundo grupo de preguntas nos interpelan en muchos casos, nos impulsan a razonar y organizar también nuestras ideas, ¿no? Nuestras reflexiones. Muchos casos las preguntas en sí mismas desencadenan procesos de reflexión, profundización y creación, ¿no? Por eso los psicólogos cuando uno hace terapia te preguntan cosas, ¿no? Te preguntan y te preguntan y te preguntan y esas preguntas son las que terminan desencadenando un montón de cosas que no sabías, ¿no? De ti,
Por eso es que es importante. Y lo mismo en las aulas, cuando un docente pregunta una y otra cosa, ahí van surgiendo nuevos temas y de alguna forma te obligan, ¿no? A pensar un poco más allá de recibir simplemente la información. El método socrático, que está a base de preguntas, dice hace que el estudiante encuentre respuestas de las que se pueden obtener conceptos, conclusiones, recomendaciones. En esas respuestas que vamos dando, distintas de repente de otros compañeros o similares a las que tienen otros compañeros, vamos a encontrar algunas conclusiones, ¿no? Generalidades, acuerdos también o diferencias. Y las respuestas que encontramos pueden generar nuevas preguntas y es un círculo virtuoso que es muy bueno como parte de la técnica, ¿no? Así nos vamos acercando de a poco a una respuesta. Y en general las preguntas son mucho más estimulantes que la afirmación porque es una forma de encontrar, de que uno encuentre la respuesta específica, ¿no? Cuando te afirman algo, si es que no eres crítico, lo puedes asumir. Si eres más crítico, puedes observar esta afirmación, pero si es que te preguntan, tú mismo puedes construir, ¿no? Una respuesta. La comparación, en ciencia política se usa mucho el método comparado, por ejemplo, qué está pasando, qué ha pasado en los últimos 20 años en Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? O qué ha pasado en los últimos 50 años entre eh, Bolivia y Paraguay, cosas así, o en el continente americano versus Europa. Siempre estamos haciendo comparaciones como parte del método de la ciencia política, ¿no? La idea es buscar paridad, similitud, paralelo, cotejo, confrontación para encontrar más respuestas. Encontrar si hay relaciones, ¿no? Ver si hay diferencias, si hay semejanzas en Bolivia, qué pasa con cómo se está desarrollando el occidente respecto del oriente, ¿no? O cómo se está desarrollando económicamente, políticamente el Chaco respecto del valle, ¿no? Tarija respecto de Cochabamba. Eso nos va a ayudar a encontrar varias respuestas. Tenemos que observar, registrar estas semejanzas, estas diferencias también y eso va desarrollando operaciones mentales, ¿no? Porque estamos identificando una y otra cosa. De repente hay cosas generales en las que podríamos coincidir mucho, pero otras que podríamos ir nosotros identificando, ¿no? Y eso va a ser parte de estas operaciones mentales que tenemos que hacer. Y va a poner en juego esta percepción, la abstracción, el análisis, la síntesis y la comprensión. Una serie de habilidades que se van desarrollando, ¿no? Por eso es clave la comparación como técnica. La expresión oral, que parecería, digamos, bastante general, todo el tiempo estamos expresándonos, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos diciendo cosas, es como una necesidad, nos dice el autor para el, ¿no? En cuanto a que somos seres sociales, que vivimos en una comunidad, entonces necesitamos comunicar pensamientos, sentimientos, problemas, experiencias, conocimiento, ¿no? Etcétera. Es importante el correcto manejo del lenguaje, aunque parezca un poco obvio decirlo, es así que podemos garantizar el correcto entendimiento, ¿no? Por eso es que en la universidad ustedes van a ver que hay docentes, no todos, pero hay docentes que les corrigen la forma en la que hablan también, ¿no? Si es que están usando una palabra inadecuada, si es que no están conectando bien las palabras, se les va corrigiendo y se les va corrigiendo, obviamente con el mejor ánimo y el mejor sentido, ¿no? De que todos vayamos perfeccionando nuestro lenguaje. Y lo mismo, ¿no? Vas aprendiendo y vas mejorando también la forma de expresarte en el camino, en este constante construir el conocimiento. En general, la expresión oral contribuye a hablar en cada oportunidad que se presente. Eso es importante. Hay que prepararse también, ¿no? Mostrarse optimista, nos va a decir el autor, ser sincero, franco en la exposición, hablar con naturalidad, con espontaneidad, dar calor e interés a lo que se dice. Eso también va a ser importante, ¿no? Hablar y mostrar el interés que uno tiene en eso que está hablando. Realzar las palabras y frases importantes también, porque ahí, incluso en la entonación, ustedes se van a dar cuenta que
se da fuerza a ciertas ideas, ¿no? Es la forma en la que vamos a variar el tono de voz y hacer las pausas que sean necesarias. ¿Cuáles son los elementos generales de la expresión? Hay un emisor, hay quien lanza el mensaje y cuya participación es mejor por la calidad del mensaje, ¿no? Una persona que transmite el mensaje. Luego el mensaje, cuyo contenido puede ser aceptado, rechazado o criticado. Siempre pasa, recibes respaldos cuando tú lanzas una idea, ¿no? Hay quienes se muestran críticos a esta idea, ¿no? La cuestionan de entrada, o hay quienes directamente rechazan esta idea, ¿no? Y eso es algo cotidiano, que eso va pasando permanentemente. Y están los receptores, que es este conjunto de personas que va a escuchar el mensaje. Aquí hay algo importante que quiero señalar. Es bueno practicar esta expresión oral, ¿no? Si ustedes tienen ese tiempo y la posibilidad, es bueno que puedan encerrarse en una habitación, ¿no? Y hablar y escucharse, eh, grabarse si es posible, para encontrar ciertas cosas. Normalmente, la mayor parte de las personas tenemos muletillas, ¿no? Estas muletillas son palabras que o separan ideas o nos ayudan a conectar con ideas. Pueden ser palabras o pueden ser sonidos, ¿no? O no, o entonces, etcétera. Y en el camino uno tiene que tenerlas identificadas. Esto es importante porque si las tienes identificadas como primer paso, puedes ir trabajándolas y puedes ir eliminándolas en el camino. Y además eso va variando, ¿no? Con el paso del tiempo vamos cambiando de muletillas, podemos tener nuevas, se nos pegan de otras personas, es como un constante. Pero la idea de eliminar estas muletillas es que puedan ser reemplazadas por espacios de respiración. Para separar una idea de otra, respiras en vez de utilizar una muleta, ¿no? O para unir una idea con otra igual, ¿no? Puedes ir reemplazando poco a poco, pero eso lo haces solamente si tienes identificadas estas muletillas. Si no las tienes, vas a seguir, ¿no? Vas a seguir manejándolas. Normalmente esto se escucha también cuando ustedes mandan audios por WhatsApp, ¿no? Cuando están hablando con alguien, etcétera. Ahí, y vuelven a escuchar ese audio, ahí identifican con mucha más claridad estas cosas. Pueden grabarse o pueden escuchar los audios que envían para irlas identificando. Estos son procesos, ¿no? Todos estamos constantemente mejorando nuestra expresión oral. Así que igual, ustedes si es que tienen identificadas, si tienen muletillas, para empezar, si las tienen identificadas, poco a poco, conscientemente, ahí las van a eliminar. Hablar en las clases, hablar en reuniones, en las exposiciones y demás, va a hacer que ustedes se vayan sintiendo mucho más seguros de esto, del conocimiento que tienen también y vayan reforzando esta habilidad de expresar. Escuchar, bueno, diferenciar entre escuchar y oír. Oír es percibir sonidos y escuchar es, denota atención a lo que estás oyendo. Tenemos que escuchar con la mente también, no solo con los oídos, para poder concentrar, ¿no? Y captar la estructura del mensaje, comprender y registrar las ideas fundamentales. Aquí va a ser importante el escuchar cuando ustedes estén en clases y escuchando las exposiciones. Hay momentos de distracción y el docente puede cambiar radicalmente de tema, ¿no? Sin embargo, no perciben el momento en el que se ha cambiado de tema y los apuntes que siguen tomando están relacionados al tema anterior. Eso suele ser un problema. Entonces, luego cuando estudian no encuentran coherencia entre lo primero que han escrito y la segunda parte. ¿Qué ha pasado? Si es que no se han dado cuenta en qué momento ha cambiado, por ejemplo, de autor, no estaba hablando de Rousseau, primero, luego estaba hablando de Hobbes, tienen diferencias en sus pensamientos, no se han dado cuenta y bueno, todo como si fuera de Rousseau, ¿no? Y hay una confusión. Es el hecho de no estar atentos, no escuchar o no percibir después que hay algo de diferente o algo no está siendo coherente y preguntar o preguntar a un compañero y demás puede ser determinante llegado el momento de estudiar, etcétera, ¿no? Son cosas que en el camino también se van resolviendo. La discusión también es importante, es una técnica que permite interactuar entre dos o más personas para esclarecer un asunto, ¿no? Y está bien, a veces la discusión se la ve como negativa,
pero en realidad nos permite aclarar algo y eso es bueno en este interés, ¿no? Se enfrentan ideas respecto de un tema para poder estar más cerca de la verdad. Hay requisitos importantes para la discusión. Tiene que haber un asunto por debatir, un problema por resolver, obviamente cordialidad y buena disposición para comunicarse entre sí, ¿no? Porque si es que uno se atrinchera en una posición o en una idea, difícilmente va a poder eh, construir y llegar a la verdad colectivamente, ¿no? Más allá de que uno esté más o menos cerca de la verdad, tendría que haber esa disposición de comunicarse con las otras personas. Luego, quienes debaten tienen que tener, obviamente, suficiente interés en el asunto respecto del que se debate para que sea mucho más productivo y un moderador que esté capacitado para concluir con éxito la discusión, ¿no? Y eso es clave porque en muchos casos las discusiones no llegan a algo bueno porque la moderadora o el moderador no ha sabido, no ha puesto límites en su momento, ¿no? Para cortar ciertos temas que están saliendo del lugar o para terminar la discusión. Y algunas características también nos da la oportunidad de expresarnos, a todos los que estamos participando del debate. Hay un clima de libertad y confianza, entonces podemos decir lo que pensamos respecto del tema. Hay objetivos, debería haber los objetivos claros, definidos del por qué se está debatiendo un tema, ¿no? Toda la información que se vierte se va sometiendo a un análisis crítico, va desarrollando interés cognitivo en todos, ¿no? Se interesan por una idea u otra que se está planteando o por cómo se van confrontando las ideas. Hay un espíritu de colaboración y actividad grupal, demanda sacar conclusiones, resumir las opiniones que han sido expresadas también. Esa es la idea de la discusión y exige que los participantes no se aparten del tema, que es lo que les pasa. Una persona que está discutiendo respecto de algo se va, como dicen, por la tangente y empieza a hablar de otra cosa. El moderador o la moderadora ahí interviene para volver a focalizar en el tema que se está debatiendo. Es deseable que se incida en los siguientes aspectos: la observación y análisis, ¿no? Recoger toda la información posible, un diagnóstico, esclarecer e interpretar lo que nos dicen también los datos, una propuesta para determinar lo que debemos y podemos hacer y una decisión, precisar las conclusiones o alternativas de solución al problema o tema tratado. ¿No? Por eso cuando hay que resolver un problema es bueno la discusión. Y en el trabajo, los que trabajan se dan cuenta que hay que discutir ese tema, dice, ¿no? Y llaman a los del área administrativa, llaman los del área jurídica, llaman los del área técnica, ¿no? Asesores, autoridades, tomadores de decisiones de temas complejos y todos van dando su opinión, su percepción, su lectura de la realidad y poco a poco se va solucionando el problema o el tema tratado. Entonces va a ser clave la discusión a lo largo de nuestra vida y en la universidad tiene que darse también esa práctica, ¿no? La idea es que la discusión sea motivadora y estimulante. El sociodrama que está relacionado también al juego de roles, la idea es escenificar una situación, ¿no? Como réplica de lo que ocurre en la vida real. Al final de la escena, la audiencia y el resto tendría que, de forma democrática, sacar conclusiones. Es interesante, por ejemplo, hacer sociodramas cuando se analizan en la gestión pública el modelo burocrático, ¿no? Hace un sociodrama y la gente tiende a agudizar o poner énfasis en ciertas actitudes, ¿no? O a reforzar actitudes, palabras de ciertas personas, lo que hace mucho más evidente algo que podría no ser tan evidente, ¿no? Por ejemplo, significa hacer un sociodrama del modelo burocrático, del modelo burocrático en Bolivia, nos podría dar muchas más pautas de cuáles son los problemas, ¿no? que puede tener el modelo de gestión pública y resolverlo, encontrar ahí soluciones para resolver, ¿no? Todos estos problemas. Hay una visión del problema y la idea es que nos ayuda a discernir respecto de este problema. Esos son los elementos esenciales en el sociodrama. Tiene que haber como un texto, un libreto donde se exponga la problemática, un escenario, tiempo y lugar donde se realice el sociodrama.
personajes para resaltar las características de los protagonistas y obviamente un público, ¿no? Que va a espectar el sociodrama y aceptar o rechazar el hecho significado. Entonces, en este proceso se define el problema, se distribuyen los papeles, se los representa y ya se entra a la discusión de la situación. Entonces, es principal mérito, digamos, que tiene el sociodrama es que pone en manifiesto información sobre conductas humanas o relaciones interpersonales. Por eso es que en los trabajos a veces hacen dinámicas, ¿no? Retiros, dinámicas y demás para mejorar el equipo y parte de las dinámicas que se hacen son estos sociodramas. Muestre cómo funciona su oficina, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno exagera cómo actúa una persona, otra persona, ¿no? Lo bromeando y demás, y ahí van surgiendo los problemas que se muestran muchísimo más, ¿no? Tal vez eso no resulta siempre fácil de cambiar, de captar por los medios tradicionales. Entonces, estos medios que no son los tradicionales nos pueden dar muchas pautas. Y ya vamos terminando. El taller, que es una técnica de estudio grupal que normalmente se aplica en educación popular, ¿no? Igual está como saliéndose un poco del esquema tradicional de las técnicas de estudio. La importancia del taller es que nos va a permitir explicar de forma estructural la realidad, ¿no? Tomando en cuenta conocimientos y experiencias de todos los que participan, como una autoeducación grupal. Más allá del docente o más allá de quien enseña o quien hace el taller, la idea es que quienes son parte del taller vayan aprendiendo cosas sobre el resto, sobre sí mismo, sobre eso, ¿no? E ir aprendiendo juntos, nos dice el autor, la vida, en la vida, de la vida y para la vida. La idea es sumar voluntades, inteligencias, sentimientos también y desarrolla la necesidad de organizar como consecuencia el conocimiento crítico de la realidad. Hay que organizar varias cosas, varias ideas. Investiga las causas de la problemática sociocultural, política, económica para comprender la mejor y atender necesidades. Por eso cuando se hace, por ejemplo, un diagnóstico de necesidades en comunidades, comunidades rurales, haces talleres normalmente para que ahí en ese taller y en esa interacción vayan surgiendo esas ideas, estos diagnósticos, ¿no? La percepción que tiene la gente y demás. O cuando quieres formular políticas públicas, igual, ¿no? Organizas talleres por departamentos, organizas talleres por sectores, por agrupaciones, ¿no? En un mismo taller puedes convocar a agrupaciones distintas para que se escuchen y vayan generando nuevas ideas, etcétera. Entonces, el taller es algo que se utiliza bastante, ¿no? Y que resulta muy útil. Algunas cosas que tomar en cuenta en el taller, el procedimiento, hay que fijar temas, actividades específicas para poder desarrollarlo y lograr despertar también poco esa conciencia. La idea del taller no es asistir y estar en modo pasivo, sino escuchar, aportar y reaccionar, se quiere, frente a este método. Luego tienen que ir surgiendo reflexiones, hay una conciencia crítica de la realidad, hay análisis de las causas, hay comentarios de las soluciones a los problemas, eso es lo que hacen quienes organizan estos talleres. Hay acciones también, gestiones, reclamos, exigencias, todo eso va a ir surgiendo como parte de la dinámica del taller, ¿no? Se tienen que prever recursos, ejecutar tareas, en muchos casos se definen las tareas como parte del taller, como resultado del taller, no compromisos sobre la base de la experiencia colectiva. Hay difusión también de la realización y de la propia versión de esos talleres, el intercambio de materiales, de información y otros de talleres que se han hecho antes, ¿no? Eso también va a ser importante porque es como insumo información con la que uno va a un taller como para dar referencia de otras experiencias. Y igual que los otros, algunos de las otras técnicas que hemos visto, hay una confrontación de experiencias y perspectivas, que eso es lo rico, eso es lo bueno que surge del taller. Eh, la experiencia y la razón nos dice, se ofrecen como dos formas fundamentales de aprender, eso va a ser claro, ¿no? Por la experiencia, la acción, se obtienen los elementos indispensables para dar solidez y riqueza a los conceptos. Y por la operación racional, la reflexión, se logra la aprehensión del mundo más allá de la simple intuición. Entonces, combinando la experiencia y la razón es que podemos lograr mayores niveles de conocimiento. Por eso Kant nos dice, toda intuición sin concepto es ciega y todo concepto sin intuición es vacío. Entonces, es bueno combinar ambos.
Bien, con esto cerramos esta unidad, la unidad 2, y a la siguiente clase estaremos viendo otros temas, ¿no? Estos últimos que hemos visto, como les digo, no son muy convencionales, no son los métodos tradicionales, pero son cosas que podemos ir aplicando y deberíamos ir ejercitando y habituándonos al uso de todas estas técnicas que hemos visto que son muchísimas, ¿no? Ya la que más nos atraiga, la que más nos guste o la que más nos funcione, será la que, o las que más nos funcionen, serán las que podamos aplicar de mejor manera. Nos vemos la siguiente. Envíe.